Estamos con Sofía Artal-Paló, de la Falla. Arzobispo de la Dicha San Marcelino. Muy bien. Cuéntame, ¿eres fallera desde siempre? Sí, desde que nací. Muy bien. ¿Tu familia también es fallera? Sí. Sí, muy bien. Este año lo habrán compartido contigo con una ilusión tremenda, ¿verdad? Sí, Ser estamos fallera mayor felices. infantil. Muy bien. ¿Algún momento que destacarías de tu reinado? Pues la presentación, me lo pasé genial y me encantó. También que mi presidente me pusiese la banda de fallera mayor infantil. Estaba súper feliz. Y la ofrenda también me lo pasé bien al principio, luego lloré un poco cuando llegué. Pero bueno, es La normal. emoción, eso es la emoción, claro que sí. ¿En tu falla sois muchos niños? Somos más o menos, creo que 100 niños, pero sí, hacemos una buena piña. Eso Nos te iba a llevamos decir, bien. seguro que lo pasas genial Sí. con todos, ¿verdad? ¿Qué tipos de actividades hacéis? Pues hacemos un poco de todo, porque hacemos lo que más teatro. Muy bien. Estamos en el concurso de presentación y de teatro, y ahí se apuntan muchos niños, yo incluida. Tú te apuntas, muy bien. Sí. Luego hace también la delegación de infantiles, que lo llamamos los juvelines. Sí. Pues hace muchas actividades para los niños también. Y luego también, todo lo que organice Junta Central Fallera, nos apuntamos también mucha gente de la falla. Fantástico, muy bien. Volviendo a tu reinado, ¿la falla infantil de qué trataba? Trataba sobre el equilibrio, pues, por ejemplo, había como escenas, una chica con la torre de Pisa, un surfero también, surfeando. Fantástico. Y sí, trataba cosas sobre que eso. fueran eso, Sí, ¿no? En como equilibrio. que hay que tener un equilibrio al final. Claro, muy bien. En tu tiempo libre, aparte de ir a la falla, ¿qué más actividades haces? Teatro, muy también bien. me gusta muchísimo el doblaje, voy a una escuela de doblaje. Y también hago piano en el Conservatorio de Música. ¿Y tan artista que te veo que te gustaría ser de mayor? Pues, a ver, yo quiero ser actriz Ajá, muy bien. o dobladora, pero aparte, también quiero ser profesora. Vaya, todo muy importante, ¿verdad? ¿Qué le dirías a un niño que no ha venido nunca a Valencia, no sabe qué son las fallas, no sabe nada? ¿Qué le dirías? Pues es una fiesta de Valencia en la que hay muchos monumentos, las fallas. También hay pirotecnia, que hay muchas mascletas en el ayuntamiento y todo. Y luego también indumentaria, nos vestimos de falleros para desfilar con nuestra comisión. Y tú puedes bajar a la falla con tus amigos y te lo pasas bien. Claro, muy bien. Y le dirías, apúntate a mi falla, ¿verdad? Sí, apúntate a mi falla. Fantástico. ¿Cómo fue ese momento en el que te nombraron como preseleccionada? Pues estaba súper contenta, súper feliz, porque estar ahí con mis amigas también me ayudó mucho, pues estábamos súper nerviosas todas, cogidas de las manos. Luego cuando dijeron mi nombre me puse súper feliz, nos abrazamos todas, luego fui con mi fallera mayor y estaba también súper contenta, y sabía qué ha pasado antes. Muy bien. Luego mi hermana que pegó un grito. No se te olvidará nunca, ¿verdad? Muy bien. Pues con esto ya te dejamos, ¿vale? Ya te hemos conocido un poquito mejor y esperamos que disfrutes un montón de estos días que vienen ahora, que van a ser muy Muchas intensos. gracias. Gracias a ti. Que tengas mucha suerte en la Fonteta. Un placer.